Hoy comienzan las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022. La selección chilena en su primer partido enfrenta de visita a la selección uruguaya de fútbol. Por este motivo vamos a hacer un video relacionando a estos dos países, algunos textos, escritores. Espero que les guste este video, quédense, comenten, denle like y suscríbanse. Muchas gracias. Bueno, las estadísticas no son favorables para nada a la selección chilena. En primer lugar, nunca ha ganado de visita a la selección uruguaya. En 80 encuentros, la selección uruguaya ha ganado 44 partidos, hay 18 empates y hay 18 triunfos para la selección chilena. Pero en la literatura ganamos todos, es por eso que vamos a hacer este video. Cuando hablamos de Uruguay y escritores, sin duda alguna se nos viene a la mente Mario Benedetti. En el año 1959 publica el libro Montevideanos. En él se incluye un cuento titulado Puntero Izquierdo. En este cuento se considera la piedra angular de la literatura y el fútbol en Sudamérica. Se reconoce que es el primer cuento escrito en habla hispana, en castellano, o en español, como usted quiera llamarlo, relacionado al fútbol. Si alguno de ustedes cree que hay otro cuento, otro texto literario relacionado al fútbol anterior, puede dejarlo en los comentarios y lo podemos ver y revisar en el próximo video y conversarlo. Como les señalaba, Puntero Izquierdo habla sobre el fútbol amateur, la historia de un delantero que es sobornado porque están en el partido definitorio para ascender a la categoría intermedia. En ese intertanto se relaciona este cuento y va hablando lo que sucede respecto a lo que es el soborno, los dirigentes, el fútbol y el partido en sí. En la cancha suceden varias cosas, no lo voy a spoilear, si no lo han leído pueden leerlo. Y también relacionado a Chile, un dato súper interesante es que hay una película chilena estrenada en el año 1997 titulada Historias de Fútbol, que cuenta de 3 historias. La primera historia precisamente está inspirada en el cuento Puntero Izquierdo. El director es Andrés Wood y es una película que recomendamos. Si usted no la ha visto, puede verla, encontrarla y disfrutarla. Dentro de los textos que tiene Mario Benedetti, que siempre salen antologías como por ejemplo Hinchas y Goles de Poli Delano, también en la Copa América del año 2011 está antologado Mario Benedetti con su cuento Puntero Izquierdo. Y en la antología literaria Cuentos de Fútbol, con prólogo y selección de Jorge Valdano, Mario Benedetti entrega un cuento inédito que se titula El Césped. Además de estos cuentos, Mario Benedetti escribió crónicas en los años 40 sobre fútbol y siempre se relacionó su vida a lo que fue el fútbol, Uruguay, los campeones mundiales, iba a haber partidos de Peñarol, de Nacional. Otro de los grandes escritores que tiene Uruguay, por cierto, es Eduardo Galeano. En el video anterior hablamos respecto a sus 2 libros, Cerrado por Fútbol y El fútbol a sol y sombra. Relacionando el partido de Chile con Uruguay, vamos a leer un texto que se titula Los Negros. En 1916, en el primer campeonato sudamericano, Uruguay goleó a Chile 4-0. Al día siguiente la delegación chilena exigió la anulación del partido, porque Uruguay alineó a 2 africanos. Eran los jugadores Isabelino Gradín y Juan Delgado. Gradín había cometido 2 de los 4 goles. Bisnieto de esclavos, Gradín había nacido en Montevideo. La gente se levantaba de sus asientos cuando él se lanzaba a una velocidad pasmosa, dominando la pelota como quien camina y sin detenerse esquiva a los rivales y remataba la carrera. Tenía cara de pan de Dios y era un tipo de esos que cuando se hacen los malos nadie les cree. Juan Delgado, también bisnieto de esclavos, había nacido en Florida, en el interior del Uruguay. Mucho se lucía Delgado, bailando la escoba en los carnavales y la pelota en las canchas. Mientras jugaba conversaba y les tomaba el pelo a los adversarios. «Descolgame ese racimo», decía, elevando la pelota y lanzándola decía, «Tírate que hay arenita». Uruguay, en aquel entonces, el único país del mundo que tenía jugadores negros en la selección nacional. La Federación Chilena alegó, por supuesto, no tuvo resultados porque eran jugadores de la selección uruguaya y hay que felicitarlos porque ellos fueron precursores de la integración racial y como se debe en el fútbol y en la vida todos somos iguales. Del libro Cerrado por Fútbol de Eduardo Galeano vamos a leer este texto que se llama La Garra Charrúa. En el año 1832, los pocos indios charrúas que habían sobrevivido a la derrota de Artigas fueron invitados a firmar la paz,
y el presidente del Uruguay, Fructuoso Rivera, les prometió que iban a recibir tierras. Cuando los charrúas estuvieron bien comidos, y bebidos, y dormidos, los soldados procedieron. Los indios fueron despenados, a cuchillo, para no gastar en balas, y para no perder tiempo en entierros, fueron arrojados al arroyo Sal si puedes. Fue una trampa. La historia oficial la llamó batalla, y cada vez que los uruguayos ganamos un trofeo de fútbol, celebramos el triunfo de la garra charrúa. Uno de los últimos libros que me llegó es esta maravilla que habla sobre camisetas de fútbol. 1000 camisetas de fútbol de Bernard Liois. Y en este libro, que habla sobre las camisetas y las selecciones, vamos a hablar un poco respecto a la selección uruguaya. Como todos saben, cuando uno es campeón del mundo va incorporando estrellas arriba del logo. No obstante, la selección uruguaya hizo una especie de trampa para poner 4 estrellas y no 2 como son los campeonatos mundiales. Vamos a leer lo que dice en este libro. Uruguay, celeste 4 estrellas. Para los uruguayos, la presencia de 4 estrellas en la camiseta nacional es completamente normal, a pesar de que la celeste solo haya levantado 2 copas del mundo. Como es habitual en el fútbol, cada estrella simboliza una victoria en un mundial, pero este pequeño país sudamericano que tiene una población de 3.5 millones de habitantes, solo tiene 2 a su haber, en 1930 y en 1950. No obstante, el motivo por que la FIFA escogió a Uruguay para celebrar la primera Copa del Mundo en 1930 se debía a sus consecutivos triunfos en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, el único torneo de fútbol internacional que existía en aquel entonces. Por lo tanto, los uruguayos contemplan estas victorias como si hubiesen ganado 4 copas del mundo, al igual que Brasil, que fue el primer país que colocó las estrellas en su elástica en 1970. Ellos también añadieron sus propias 4 estrellas en el año 2000. Entonces la FIFA modificó su reglamento el 1 de abril del año 2010, en el que se indicaba que los países miembros podían incluir una estrella de 5 puntas por cada victoria en un mundial. En la parte frontal de la camiseta, a la altura del pecho, junto al emblema oficial de la asociación miembro. Artículo 16, capítulo 4, equipamiento de juego. Uruguay consiguió burlar esta norma incluyendo las estrellas dentro del emblema, sin colocar ninguna encima. Por lo tanto, la celeste seguirá siendo un equipo de 4 estrellas en un futuro previsible. Recomendado este libro también. Después podemos hacer un video respecto a los libros sobre camisetas de fútbol. Como estamos hablando de clasificatorias, en este libro que es Historia de la clasificatoria del Mundial Sudáfrica 2010, escrito por Chomsky y Juan Cristóbal Guarelo, respecto a ese empate 2-2 en el centenario de Uruguay y Chile, hay algunas reflexiones de Marcelo Bielsa que me gustaría compartir con ustedes. Bielsa dice: Uruguay es lo más cercano a Brasil y Argentina en el panorama sudamericano. Y efectivamente Uruguay es una de las grandes selecciones, independiente de los años y las décadas, siempre va a ser una escuadra muy dura y muy competitiva. Por algo tiene tantos títulos, Copas América. También dice Bielsa: va a ser un partido áspero, friccionado, pero no malintencionado, y siempre me imagino que es ganable. La actitud de Bielsa de no menoscabar a los rivales, sino que trabajar y pensar en ganar, es algo que todavía nos deja a nosotros como chilenos esa sensación de que podemos, que a pesar de no tener una historia de tantos títulos, podemos nosotros jugar de igual a igual contra cualquier equipo. Dice: Chile es la selección con más amonestaciones en las eliminatorias. La palabra violencia no condice con nuestra actitud. Quizás ha ocurrido que los jugadores no entraron a la marca a la distancia adecuada. Hay una realidad que no se origina en la mala intención, y hay que buscar un equilibrio, porque no queremos más amarillas ni sancionados. Sobre el delantero Sebastián Abreu, quien dijo que Chile le tema al centenario, Bielsa marcó territorio. Sin querer ser desafiante, habría que esperar el partido. Veremos, pero lo digo sin ánimos de nada. Puede que ganemos y le tengamos miedo, o que sin tenerle miedo perdamos. No hay que pensar mucho en eso. Ponerle condimentos a este partido no es conveniente. Chile no ha ganado nunca en Montevideo. Marca un incentivo, un desafío, marca una realidad anterior que nos lleva a la fantasía e ilusión de cambiar la historia. Las estadísticas tienen un valor relativo.
Bueno, eso es parte de los comentarios que realizó Marcelo Bielsa en ese partido. Marcelo Salas anotó 2 goles y fue un bonito recuerdo. Otro de los partidos que se recuerdan clasificatorias fue la década de los 90, en las eliminatorias para Francia 98, el partido entre Chile y Uruguay donde nuestra selección ganó, pero también quedó el recuerdo de una infracción y una lesión a Enzo Francescoli por parte de uno de nuestros jugadores. En este libro, Grandes Historias del Fútbol Chileno, hay un relato que dice: el príncipe y el monte aguilino. No había en sus pies sutileza alguna. Cuando entraba a la cancha era como si un elefante hiciera el relevo en una tienda de reparación de relojes. Oriundo de Monte Águila, en la 8ª región, Luis Chiqui Chavarría heredó la rudeza de los hombres de campo y deambuló con esa impronta por los clubes de la 8ª región, siempre con la pierna en ristre, militante de la religión que profesaba. O pasa la pelota o el jugador, pero nunca los dos. El Chiqui fue un jugador del montón, pero funcional a los técnicos que requerían en su juego de alguien que repartiera leña, ahí donde otros creaban. Tal vez fue por eso que Nelson Acosta, en el camino a Francia 98, requirió de sus servicios y lo convocó para el importante partido con la selección de Uruguay, rival directo para clasificar a la Copa del Mundo. ¿Qué tenía que hacer Chavarría en ese partido? Encargarse de un jugador que estaba en las antípodas de lo que él representaba. Si había un imposible para Chavarría, era convertirse algún día en Enzo Francescoli, el príncipe. Hiciera lo que hiciera, aquella era una metamorfosis inviable. Francescoli era el genio refinado, la elegancia liberada en una cancha de fútbol, la creatividad estilizada. ¿Envidiaría Chavarría el fútbol atildado y lleno de gracias del uruguayo? Cuando comenzó su carrera habría soñado con golpear la pelota con la misma finura y preciosismo de Enzo. ¿Quién sabe si iba pensando en eso cuando se lanzó contra los tobillos del uruguayo? Esa noche en el Nacional, una entrada alevosa, artera, casi criminal. Sin embargo, no está del todo claro qué fue peor: si la falta misma que terminó con Francescoli abandonando el partido antes de tiempo, cuestión que allanó el triunfo chileno por 1-0, o las declaraciones que el propio Chavarría hizo en un estelar de televisión. Apenas lo toqué, fue una caricia mínima. Si le pego una patada de verdad, no sé dónde estaría ahora. Lo importante fue que todo salió bien y gracias a Dios salió lesionado. Eso es una anécdota, no es muy vistosa, pero los uruguayos saben de pegar, así que es parte del juego y parte de la historia. Cracks, historia de los mundiales, 1930, año 2010. Este libro tiene varias historias, muy buenas gráficas, cuentos de fútbol, análisis, estadística, jugadores importantes, mundiales. Lo que quiero mostrarles ahora y comentar también es una historia sobre un seleccionado uruguayo, Héctor "El Manco" Castro. Será recordado como una de las mayores glorias de la selección uruguaya. Hizo historia al disputar el primer mundial, a pesar de tener una sola mano. Un accidente de trabajo lo dejó sin su mano derecha a los 13 años. Un ejemplo de superación y amor por el fútbol. Comenzó su carrera como delantero en el Club Lito y ganó el Mundial de 1930. Luego de convertir el 4º gol en el triunfo 4-2 sobre Argentina, el Manco Castro obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. Una historia que no muchos deben conocer, pero una persona manca fue campeona olímpica y campeona mundial. Este libro lo escribió Danilo Díaz, María Paz y Jennifer King. También es muy recomendable para los que les gusten las estadísticas, la historia. No tiene mucho texto, pero muy buenas imágenes. Bueno, para finalizar este video voy a dar 3 recomendaciones literarias a autores chilenos respecto a los libros y el fútbol. El primero se titula Elogio al Maracanazo y otros cuentos, escrito por Víctor Hugo Ortega, en el cual ya hicimos un video anterior respecto a un análisis de este gran libro de cuentos, y yo personalmente, además de ese cuento, podría recomendar el fotógrafo de Bielsa. Es muy buen cuento, al igual que La lealtad de los árboles. Son 2 cuentos que realmente llegan a empatizar con el sentimiento relacionado al fútbol
a lo que conlleva, a las canchas, a las historias y también a la ética, a los recuerdos que nos dejó Marcelo Bielsa. Hoy está en una edición también publicado en Uruguay, así que lo pueden buscar en Chile y en Uruguay si están, es muy recomendable. El segundo libro que quiero recomendar es El Fantasista, escrito por Hernán Rivera Letelier, quien su foco siempre ha sido escribir sobre La Pampa, tiene unos personajes que son inolvidables, hay humor, hay emoción, es un libro muy liviano pero muy entretenido a la vez. Los habitantes de la salitrera Coya Sur se ven enfrentados a dos acontecimientos que cambiarán sus vidas para siempre: el cierre definitivo del campamento y el último partido de fútbol contra María Elena, sus archirrivales de siempre, y solo un milagro puede hacerlos ganar este trascendental encuentro. Cuando el fantasista aparece por las ardientes calles de Coya Sur, todos creen que sus plegarias han sido escuchadas. El hombre, acompañado de una enigmática colorina, despliega sus asombrosas virtudes de malabarismo con la pelota, dejando atónitos a los pobladores. Ha llegado el Mesías de la pelota blanca. Este libro es muy entretenido, es muy fácil de leer, no tiene muchas páginas, son 198 páginas aproximadamente, así que si lo pueden encontrar y comprar, también es recomendable. Otro de los escritores que básicamente se dedican al fútbol y no es muy conocido en Chile, pero siempre lo recomiendo porque además es una muy buena persona, es Reinaldo Marchán. Este libro se titula El ángel de piernas torcidas. El prólogo lo hace Jorge Valdano, que es amigo de Reinaldo. Tiene muy buenos cuentos, tiene otros libros también de cuentos que luego podemos mencionar. Y un dato anecdótico es que Reinaldo Marchán fue una de las pocas personas que Marcelo Bielsa, estando en Chile, lo llamaba y él iba a conversar cuando todo Juan Pinto Durán, que es el campo donde se concentra la selección, estaba con Bielsa y conversaban muchas buenas historias respecto al fútbol. Una de ellas, por ejemplo, es cuando Bielsa lo invitaba a Reinaldo. Bielsa caminaba por la cancha de entrenamiento y siempre bordeaba la cancha y manos atrás conversando, y Reinaldo, cuando estaba con él, entraba a la cancha a caminar y a conversar y por lo general bordeaba el área, y Bielsa le preguntaba por qué hacía eso. Él le contaba que porque como era jugador siempre buscaba el gol, el arco, y así fueron conversando algunas historias. Ahora en este preciso momento me recuerdo de una muy buena historia, porque además Reinaldo es amigo de Jorge Valdano. Entonces una vez Valdano estaba hablando con Reinaldo y le pregunta: ¿y tú cuándo decidiste ser futbolista? ¿Cuándo pensaste en que esto iba a ser tu vida? Entonces Jorge Valdano le dice: bueno, yo cuando era niño vi una revista de un jugador, no recuerdo el nombre de la revista en realidad, pero por ejemplo vamos a poner El Gráfico. Le dice: yo vi una revista El Gráfico del año 50, por ejemplo, y estaba un jugador abrochándose los zapatos, y en ese momento yo dije: esto es lo que yo quiero para mi vida. Entonces, después de un tiempo, que era una conversación entre amigos, estaba Bielsa con Reinaldo Marchán conversando ahí de fútbol y de la vida y de Jorge Valdano, y Reinaldo le dice: oye, el otro día hablé con Jorge y me contó que él decidió ser futbolista cuando vio la foto de este jugador que estaba abrochándose los zapatos de la revista El Gráfico, por ejemplo, y en ese momento decidió ser futbolista. Y Bielsa en ese momento queda en silencio y le dice: usted está equivocado, señor, usted está equivocado. No, si eso fue lo que me dijo Jorge, usted está equivocado, la revista no era El Gráfico, le da el nombre de otra revista. Le dice: mira, yo en realidad es lo que me contó Jorge, pero bueno, si tú lo dices tiene que ser así, no pasa nada, o sea. Y siguen conversando de fútbol y otras cosas. Bueno, luego Jorge Valdano llama a Reinaldo por otros temas y le dice: oye, el otro día estuve con Bielsa, le conté un poco tu historia de la revista, y le dice: y Marcelo Bielsa me dice que tú estás equivocado, que no es esa revista la que tú dices, que era otra revista, que es la misma portada pero es otra revista. Y Valdano le dice: no puede ser, si yo me acuerdo. Y pasa el tiempo, quizás pasan los meses, y lo llama a una hora de la madrugada prácticamente Jorge Valdano a Reinaldo. Lo llama y le dice: ¿qué pasó, Jorge? Porque a esa hora no era tan prudente llamar, pero le dice: Bielsa tiene razón, le dice Jorge Valdano.
¿Cómo? ¿De qué estás hablando? No, es que estoy buscando aquí en mi colección de revistas y la encontré y Marcelo Bielsa tiene razón. No es la revista El Gráfico en el ejemplo que estoy diciendo, sino que es la revista que dice Marcelo Bielsa. Es una anécdota súper importante, primero por la pasión que tienen, el conocimiento y también esa obsesión que tiene Jorge Valdano, Marcelo Bielsa, respecto a buscar, encontrar la fuente y tener una memoria impecable respecto a lo que son también las revistas futboleras que un día podríamos hablar. Bueno, esa es una anécdota respecto a Reinaldo. Pueden leer sus cuentos. También en esta antología de Copa América 2011, él también está antologado dentro de estos cuentos futboleros para que lo puedan encontrar o ver si después tienen tiempo. Podemos también hacer un video respecto a algunos cuentos sudamericanos de fútbol. Bueno, ese sería el video por ahora. Espero que les haya gustado. Pueden suscribirse, darle like, comentar. Y si quieren que hablemos de algún escritor, algún libro, algún autor, alguna selección literaria, dejen sus comentarios. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Luna. Espero que les vaya bien, que disfrutemos las eliminatorias. Y si vamos después al estadio, poder tratarnos con respeto y cariño. Y las hinchadas rivales solo sea algo en la cancha y no sea una rivalidad ni verbal, ni física, ni violenta, porque nosotros como seres humanos tenemos que aprender a convivir y a vivir de buena manera. Un saludo muy grande, me despido y nos vemos en el próximo video.